Bueno, perfecto. Entonces voy a compartir por aquí la pantalla. Listo. ¿Ya están viendo la pantalla, señores? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir aquí trabajando con lo que veníamos. Entonces, bueno, la clase anterior quedamos hasta trabajar el tema de unos ciclos, ¿cierto? Veníamos mirando esas estructuras de control y pues vimos los ciclos más comunes que también aplican aquí en Java, como también aplicaban allá en Python, ¿cierto? Entonces vimos ese ciclo while, trabajamos ese ciclo while, que lo utilizábamos cuando no sabíamos cuántas iteraciones iba a realizar eh, nuestro programa, sino hasta que esa condición se cumpliera, ¿sí? Lo mismo también trabajamos ese ciclo do while, que pues era muy similar, era una variación a ese ciclo. Entonces trabajamos con ese tema también de ese ciclo do while, donde veíamos que pues que la diferencia era que uno al otro iba a tener como tal una variación de un do, que era el hacer, en ese bloque, en esa parte de código, pues se codificaba lo que queríamos que hiciera ese ciclo, ¿cierto? Y que después se evaluaba esa condición, y que por eso se decía que si se cumplía esa condición, al menos una vez se ejecutaba ese bloque de código, ¿sí? Si no se cumplía, pues al menos una vez se ejecutó ese bloque de código. Y si se cumplía, pues volvía a ejecutarse de tal manera hasta seguir trabajando y funcionando sin problema. Eso es una variación de ese ciclo while. También vimos ese ciclo for, que es bastante común para ustedes, ya que pues, con el tema de listas y todo ese tema de estructuras y colecciones de datos que vieron en ese ciclo 1, pues lo utilizaron bastante. ¿Sí? El recorrido de las listas se hacía muy fácil con un ciclo for, ¿cierto? Entonces se utilizaba bastante. Vieron que aquí también la aplicación es muy similar, cambia un poco la sintaxis, pero que este es más enfocado a cuando nosotros queremos o sabemos más o menos cuántas veces se va a iterar, ¿cierto? Entonces era especial para eso, conocer ese número de iteraciones y pues que tenía una sintaxis que veníamos trabajando, una sintaxis donde dentro de la misma línea de ese ciclo for pues se inicializaban esos contadores, se colocaba esa condición y se aumentaba o se incrementaba o se decrementaba ese contador, ¿cierto? Esa variable iterativa. Entonces, bueno, eso ya lo tiene claro en cuanto a cómo se utiliza, porque pues ya lo hicieron con Java, perdón, con Python, y pues ahora lo están haciendo con Java. Algunos cambios de sintaxis, pero bueno, ahí la idea de esta primera semana es eso, llegar a ver las semejanzas y ir entendiendo la misma estructura, cómo sería, pues con este nuevo lenguaje que para ustedes, pues para algunos es nuevo y para otros pues ya han trabajado y ya tienen experiencia pues en ese lenguaje. Bueno, al igual que esas estructuras de control, ¿cierto? Que vimos y toda la parte básica que ya hemos visto como el tema de las variables y toda esa parte de tipos de datos y recibir datos por teclado y en fin, lo que ya hemos trabajado en las 3 sesiones anteriores, pues aquí también tenemos algo que se llama el tema de las estructuras de datos, ¿sí? Y esas estructuras de datos estamos hablando de esas mismas colecciones de datos que ya ustedes también manejaron, que fueron como el tema de las listas, que eran arreglos unidimensionales, ¿cierto? Como el tema de las tuplas, ¿cierto? Que también era una forma de arreglos, pero que no se podían mutar, que no podían ser modificados su contenido. Y también ese tema de trabajar con esos diccionarios que eran arreglos asociativos, ¿sí? Que tenían una clave y un valor, pues aquí también se van a poder trabajar elementos de ese tipo para almacenar datos tal cual, pero pues, obviamente van a tener una sintaxis diferente de escribir, de una forma diferente de utilizar, que vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿cierto? Y también tenían ese tema de esos listas dentro de listas que eran ya arreglos multidimensionales, ¿cierto? Ya no era un arreglo sencillito, sino ya era un arreglo que dependía de varios arreglos internos, o sea que ya era una estructura mucho más compleja. Bueno, pues aquí en Java pasa lo mismo, aquí en Java manejamos arreglos en Java, ¿sí? Aquí ya se olvida el concepto de lista, para Python se llamaba lista, diccionarios, ¿cierto? Listas dentro de listas, listas anidadas,
pues aquí ya en Java ya el tema como tal se les dice arreglos, pero a la larga es el mismo concepto, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan, ustedes tenían allá unos arreglos unidimensionales y pues habían comprendido cómo funcionaba la lógica de los arreglos. Pues aquí también tienen la misma lógica, pero tenemos dos clases de arreglos o dos clases de estructuras de este tipo, ¿cierto? Unos que son los muy básicos o primitivos, que son los que vamos a empezar a ver ahorita, y otros que ya son, que pertenecen al API de colecciones de datos de Java, que ya son arreglos dinámicos, ya son arreglos mucho más robustos y que vamos a ir aprendiendo para utilizarlos, pero que pues como tal en esta semana no se van a abarcar muchos por el tema de que dependen de creaciones de objetos y entender un poco más el tema de la programación orientada a objetos, pero bueno, se van a ir aprendiendo en el transcurso del ciclo cómo utilizar ciertos arreglos adicionales, ¿sí? Bueno, entonces ustedes tenían el tema de arreglos, tal cual como lo trabajaron en Python, que se llamaban listas, ¿cierto? Pues veían que podíamos tener, por ejemplo, en este caso, un arreglo de enteros, ¿sí? De tipos enteros, de números enteros, y que todos esos arreglos se basaban en que cuántos elementos tengo, la longitud del arreglo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, o sea que tenía una longitud de 8, ¿cierto? Pero que tenía unas posiciones o index que iniciaban desde 0, o sea que siempre que tuviese 8 elementos de longitud, realmente tenía 7 posiciones disponibles, que eso es lo que veníamos aprendiendo como tal para poder recorrer un arreglo de esos o obtener algún dato a través del concepto de indexación, allá el concepto de obtener un dato de un arreglo a través del índice o posición de ese arreglo, ¿cierto? Pues aquí tenemos un dato, ¿cierto? El 35, un número 35 por acá, y la posición 0, el primer índice de ese arreglo, ¿cierto? Y así sucesivamente por cada posición tenemos un valor entero, ¿cierto? Donde estamos con esos daticos y que vamos a poder hacer operaciones con esos datos. Pero bueno, aquí solamente los arreglos no aceptan tipos de datos primitivos como los que ya vimos, como los enteros flotantes, ¿cierto? O los booleanos, sino que también ya manejan otro tipo de arreglos que también aceptan objetos, ¿cierto? Objetos, por ejemplo, como este que tenemos acá, un arreglo de personas, pero que vamos a ir viendo un poco a poco más adelante hasta entender el concepto de objetos, de cómo se utilizan estas colecciones, que ya son colecciones más dinámicas que nos permiten a nosotros pues trabajar, ¿cierto? De una mejor manera y más fácil, ¿sí? Pues estos primeros arreglos que nosotros vamos a ver, ¿sí? Son arreglos que me permiten alocar o guardar o almacenar allí un tipo de datos en específico. No voy a poder almacenar en esos arreglos como lo hacíamos en las listas de Python que almacenábamos elementos de cualquier tipo de datos, ¿cierto? Ya fueran cadenas o ya fueran enteros o ya fueran flotantes, ¿sí? Y lo podíamos hacer. Pues aquí no, aquí con este tipo de arreglos que son los más básicos, yo no voy a poder hacer ese tipo, ¿cierto? Ese tipo de almacenamiento, si me toca decirle al arreglo que voy a almacenar o cadenas, o que voy a almacenar enteros, ¿cierto? O que voy a almacenar flotantes, pero no voy a poder mezclar los dos, ¿sí? No voy a poder mezclar los dos. Pero bueno, ya vamos a mirar que hay otro tipo de arreglo, ¿cierto? Ya más dinámico, que ya conocen también, pero que pues aquí se llama diferente, que sí nos va a permitir hacer cosas como esas. Ah, bueno, pues creémonos entonces, abramos por aquí nuestro NetBeans, nuestro IDE, y vamos a mirar cómo sería ese tema de trabajar ese tipo de arreglos bastante primitivos, sencillos, como los más básicos, y pues cómo podríamos utilizar después unos arreglos más dinámicos, ¿cierto? Que nos van a ayudar pues a mejorar la forma de elaborar programas y que serían como los que más se utilizan en Java. Pero bueno, lo veremos más adelante cuando ya estamos viendo la unidad de programación orientada a objetos, porque tiene que ver mucho con ese tema de declarar objetos, de aprender a trabajar objetos, y pues algunas cosas no las van a entender. Bueno, voy a crear un nuevo archivo por aquí, voy a verificar en qué vamos como tal, en esta semana de nosotros, ejercicio 11, crearme aquí uno nuevo, lo mismo Java anterior, Java Application, voy a venir por acá, y lo voy a llamar 12, raya al piso, A mayúscula, arreglos.
Listo. Y lo mismo, voy a hacer lo mismo que he trabajado, quitar este nombre para que este paquete no se me llame así. Y el nombre de la clase la voy a llamar, en vez de main, arreglos. Perfecto. Punto arreglos. Listo, para que se me cree sin problema. Listo, perfecto. Bueno, tenemos acá, voy a agrandar aquí la fuente. Vamos a agrandar por aquí la fuente. Decirle por ahí que 24. Ok, aplicar, ok. Listo. Vamos a quitar estos comentarios que no son necesarios. Estos comentarios tampoco son necesarios. Estos tampoco. Listo. Y aquí es donde vamos a codificar. Bueno, entonces, basándonos en ese concepto de los arreglos, vamos a mirar cómo podemos trabajar ese tema de arreglos, ¿cierto? O cómo aquí se empiezan a trabajar ese tema de arreglos, ¿sí? Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar cómo lo podríamos trabajar. Bueno, entonces, vamos a mirar este punto, lo abarcamos. Y bueno, tenemos entonces por aquí, voy a colocar un comentario, decir, definición. De arreglos y dimensionales. Una sola dimensión. Ahí está. Vamos a mirar cómo se trabajaría en ese tema de arreglos. Bueno, entonces, yo puedo tener un arreglo de tipo entero, como está en el ejemplo, si quiero. Entonces, ¿y cómo lo declaro? ¿Cómo lo defino? Pues voy a mirar cómo hago esa definición de ese arreglo de tipo enteros, por ejemplo, como el que tengo acá en la imagen, ¿cierto? Donde tengo 8 elementos con unos valores. Ah, bueno, pues yo lo puedo hacer tal cual en mi código. Bueno, pues ¿cómo sería? Lo primero que tengo que hacer es decirle qué tipo de datos va a soportar ese arreglo, ¿cierto? En este caso int. Sí, ese tipo de datos voy a guardar números enteros, entonces voy a definirle qué elementos y qué tipo de datos va a ser esos elementos que voy a guardar. Posterior a eso, yo le voy a dar el nombre o identificador a mi arreglo, ¿cierto? En este caso lo voy a llamar edades, ¿sí? ¿Y qué hace o qué lo ayuda a definirse como un arreglo? Pues voy a agregarle aquí corchete que abre, corchete que cierra, y con eso el compilador de Java asume que edades es un arreglo, ¿cierto? Voy a decirle que esto es igual, voy a crear un objeto de tipo entero, en este caso, de int, y ¿qué me pide este tipo de arreglos? Bueno, tengo aquí un error, si voy y miro por acá, nos dice que no tenemos o que no hay una dimensión para ese arreglo, ¿cierto? No hemos definido una dimensión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de arreglos? Ustedes en Python declaraban una lista, ¿cierto? Definían una lista que es un arreglo unidimensional y sin necesidad de decirle cuántos elementos iba a tener ese arreglo, simplemente podían guardar la cantidad de elementos que necesitaran, ¿sí? Tal cual, sean elementos de tipo cadena, flotantes, enteros, booleanos, lo que fuera, lo podrían guardar. Aquí no, en este tipo de arreglos yo tengo que decirle la longitud que va a tener ese arreglo. En este caso, si miro el ejemplo que tengo en pantalla, ¿cierto? Voy a mirar que tengo una longitud de 8. O sea que ese arreglo va a poder tener 8 elementos. O sea que aquí me va a tocar decirle 8. O sea que el arreglo de edades no va a poder tener más elementos ni va a crecer durante el momento de ejecutarse, el momento de ejecución, no va a crecer. Por lo menos este tipo de arreglos no. Ya los que vamos a ver más adelante con las colecciones, la colección API, ¿cierto? La API Collection que tiene Java para trabajar el tipo de elementos más dinámicos de este tipo, ¿cierto? Colecciones de datos, pues vamos a ver
que allá en ese caso, pues se maneja diferente, ¿cierto? Y que ya pues es algo mucho más complejo, mucho más dinámico, donde me va a permitir almacenar cualquier tipo de datos en un mismo arreglo, ¿cierto? Bueno, tenemos esas edades, la definí, hice una definición donde aquí estamos diciéndole qué tipo de datos va a tener ese arreglo, le estamos indicando que la variable edades va a ser de tipo arreglo, ¿cierto? Con los corchetes vacíos, y que esto va a ser igual a la creación de un objeto de tipo entero con el tamaño de la longitud de ese arreglo. Perfecto. Bueno, ya definí mi arreglo. Bueno, vamos a ver si es verdad. Yo puedo, aquí con estos editores, perdón, con este IDE, yo puedo tocar acá donde aparece el bombillito si quiero. Bueno, si toco ahí, me va a salir alguna posible sugerencia, algo que tenga como tal. Le puedo decir escape para quitar, pero puedo crear también en esta línea, si lo toco, algo que se llama un punto de quiebre, este rojito, esta línea roja que sale acá, o un punto de interrupción, ¿cierto? Que me va a servir para qué. Si le doy clic derecho, puedo llamar acá una función que se llama debug file, o con la combinación de teclado Control Shift F5, ¿sí? También lo puedo habilitar. ¿Para qué me sirve? Pues si yo le doy aquí debug file, automáticamente se me va a venir por aquí una consola de traceo, ¿cierto? Una consola que me permite ir mirando paso a paso qué sucede con el código. Por ejemplo, si yo quiero mirar qué sucede con este tema de esta línea que tengo seleccionada, voy a ir acá a una pestaña que se llama variables, y por el momento no ha sucedido nada hasta que no presione o F8 o aquí en la parte superior, ¿cierto? Al lado de ese play verde que se ve ahí, puedo tener una opción que también es como si presionara F8, que me va a permitir avanzar al siguiente paso. Si yo le doy acá clic, avanzó a la siguiente línea y ejecutó la anterior, ¿y qué me va a mostrar? Que efectivamente el compilador ya me creó una variable que se llama edades, que es de tipo arreglo. No sé si alcancen a ver bien, pero aquí le sale type, int, corchete que abre, corchete que cierra. Y aquí en evaluate me dice que es de longitud igual a 8, ¿cierto? Y si le doy clic por dentro de esa flechita, voy a desplegar que tiene efectivamente la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Y son de tipo entero. Y voy a ver aquí en esta columna que dice evaluate, y tiene un valor almacenado de 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque el tipo de datos entero en Java coloca un valor por defecto, ¿cierto? Un valor por defecto que me sirve ¿para qué? Pues para que ese campo no quede vacío, ¿cierto? Entonces el entero me coloca un valor por defecto que es 0, ¿sí? 0. Por eso lo ven que ese arreglo tiene 0, 0, 0, 0 en cada posición. Pero ya me lo creó, si ustedes lo ven, ya lo definió y me dio las posiciones o la longitud que yo le definí, ¿cierto? Pero por el momento tienen valores 0. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo paro esto? Sencillo, pues lo doy aquí en la parte superior, hay un botón de finalizar la depuración, le doy clic, se quita la depuración y puedo cerrar si quiero la consola sin problema, quitar el punto de quiebre o interrupción, vuelvo y le doy clic encima del puntico rojo, desaparece, ¿cierto? Y ya tendría eso sin problema. Bueno, definí un arreglo con una dimensión, un arreglo para almacenar enteros a través de unos arreglos muy primitivos, ¿cierto? Bueno, si yo quisiera imprimir que tiene ese arreglo, yo puedo hacer algo como show, tabulador, para que se me autocomplete esa línea. Y puedo decir algo como, por ejemplo, edades, aquí edades, va a ser igual, un espacio por aquí, y le concateno esa variable donde está el arreglo, llamado edades, control espacio. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Si ejecuto esto, presionando F6 o dándole clic aquí en el play, pues vamos a tener que edades es igual a qué, algo que ni entendemos, ¿cierto? Pero ¿eso qué es? Bueno, sí, Carolina, díganos. Sí, profe, no es un tema de la clase, pero es que le ha pedido la clase pasada que si podíamos aumentar un poquito la letra. Lo que pasa La es que subí a 24, ¿todavía no es ahí? no funcionaba mi computador.
Sí, ahí está 24. Voy a subirlo entonces a 26 a ver cómo se te ve. Pero, ¿Listo? pero entonces, ¿qué digo? No. Vamos a decirle por acá, Tools, Option 26. Ok, aplicar y ok. Ahí se ve más grande. ¿Sí? Le subí dos más de fuente. Sí, ya lo Vale, veo. vale, perfecto. Entonces vuelvo y lo ejecuto, voy por acá y que miro, pues tengo acá que edades me está generando algo como esto que no comprendo. ¿Qué es esto? La dirección de memoria temporal donde ya se generó, ¿cierto? O sea, el arreglo se creó. Entonces esta es la dirección de memoria, ¿sí? Bueno, eso no es tan incoherente ahorita en lo que necesitamos entender de arreglos. Simplemente intenté imprimir algo que pues lo que me va a mostrar es una dirección de memoria, ¿sí? Pero todavía no le hemos hecho nada a ese arreglo, simplemente lo definimos y se encuentra vacío, ¿sí? Ah, bueno, vamos a mirar cómo interactuamos más con ese arreglo, ¿cierto? Bueno, al igual, como veníamos trabajando en Python, voy a colocar por aquí un comentario, para que esta línea no se ejecute, y dejémosla por aquí por dentro de la definición. Vamos a cortarla, la vamos a dejar por aquí por dentro, perfecto. Al igual que en Python, yo puedo a un arreglo, ¿cierto? Tal cual, agregarle valores, ¿cierto? A sus posiciones. O sea que yo puedo modificar las posiciones arreglo, ¿cierto? Posiciones o índices, ¿cierto? Arreglo con valores, ¿cierto? Cambiar ese valor que tenga esa posición. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer aquí? Pues al igual que en Python, tal cual, yo aquí puedo hacer ese tema de trabajar con los valores de las posiciones a través de la parte de la indexación, ¿cierto? ¿Recuerdan que era el tema de la indexación, señores? En las listas, allá en Python, ¿a qué se refería con ese término? ¿Recuerdan? ¿Podría repetir la pregunta, profe, por favor? Si recuerdan el tema de indexación, allá cuando trabajan con listas, allá en Python. Sí, claro. Claro, que eran equivalencias como un vector, donde las Bueno, posiciones iban de 0 a n, dependiendo. exacto. Sí. Entonces, con el tema de la indexación, que es el tema de las posiciones, acceder a un valor a través de un índice, ¿cierto? O posición de un arreglo, pues aquí va a funcionar igual. Yo puedo, dependiendo la posición, darle un valor, ¿cierto? A esa posición. Pues va a funcionar tal cual. Por ejemplo, si yo llamo aquí la posición del arreglo de edades, corchetes, sub 0, yo le puedo decir que en esa posición 0 pues tenga el valor que tiene, por ejemplo, este, 35. Ah, bueno, pues vamos a almacenar un entero, va a ser 35 punto y coma, ¿sí? Ah, bueno, ¿será que eso es verdad? Bueno, lo podemos probar, ¿sí? Voy a guardar por aquí, voy a colocar un punto de quiebre, acá o un punto de interrupción, clic derecho y voy a habilitar el debug file, ¿cierto? Y voy a irme a la pestaña que dice variables y voy a decirle F8 para continuar un paso. Ya se definió. Si vengo acá, abro la variable de edades, voy a mirar que en la posición 0 tengo el valor de 35, efectivamente ya lo sobrescribió, y en las demás tengo 0 todavía porque no le he dado ningún valor a esas posiciones. Ah, bueno, perfecto, tengo la depuración, voy a cerrar por aquí. Ah, bueno, sigamos entonces, quito el punto de interrupción o de quiebre, ahí está. ¿Y qué puedo hacer? Pues decirle aquí edades, nuevamente posición sub 1, entonces denle un valor. En este caso, voy a mirar por aquí qué valor le voy a dar. 32. Entonces 32 por acá, punto y coma. Entonces puedo decirle edades en la posición sub 2. Puedo hacer lo mismo, mirar qué valor tiene por acá. Dice que 24, 50 y 46. Entonces por aquí 24. Edades 3. 50 que decía. Y creo que el otro era 46. Sí, perfecto. Edades en la posición sub 4.
26 punto y coma, edades aquí, sub 5, vamos a copiar los otros de una vez, aquí 0, 5, 6, 7, esto es por aquí, 6 y 7, entonces 10, 1 y 16, perfecto, 10, 1 y 16 por acá. Bueno, perfecto, o sea que hasta este punto ya tendríamos que, pues efectivamente, este arreglo con valores, ¿sí? Ya cada posición tendría su valor, sin ningún problema, ¿sí? Tal cual como lo utilizamos en las listas con Python. Si yo vengo, guardo por acá control S, hago otra vez nuevamente el punto de interrupción, llamo el debug file, por la pestaña variables, ya se creó edades, pero todo está en 0 todavía, no he pasado, es que se ejecute esa línea, voy a decirle F8, se ejecutó, mira aquí ya cambió, 35, otra línea, F8, se ejecutó, 32, se ejecutó, 24, se ejecutó, 50, se ejecutó, 46, se ejecutó, 10, se ejecutó, 1 y se ejecutó, 16, perfecto, ¿cierto? Ya está ese arreglo con los datos tal cual, ¿sí? Con los datos que yo le di en ese momento a través de los índices tal cual como lo hicieron en Python, ¿cierto? No cambia mucho, aquí se parece bastante. Con este tipo de arreglos, al menos, es así, ¿cierto? Bueno, perfecto. O sea que si ya tengo estos datos, yo también puedo acceder a esos valores. ¿Y cómo puedo acceder? Pues lo mismo, yo puedo acceder a esos valores sin problema, puedo venir por acá, a un valor, dependiendo la posición, o index. Perfecto. Tenemos. ¿Y cómo puedo acceder? Pues sencillo, puedo decirle aquí, por ejemplo, un mensaje en pantalla, solve, decirle que el arreglo de edades en la posición 0 va a ser igual, concateno por aquí, llamo edades, posición 0, control espacio, corchete 0, y si ejecuto, pues voy a poder ver en pantalla que para la posición 0 de edades hay un valor de 35. O sea que voy a poder acceder sin problema a través de los índices, tal cual como lo hacía también con Python, ¿cierto? Y ese índice lo puedo mostrar, si quiero, hasta en una variable, ¿cierto? Puedo decirle, por ejemplo, aquí 1, y así podría acceder a todos los valores que tiene ese arreglo, por ejemplo, aquí 2, ¿cierto? Y tendría un acceso en este punto ¿a qué? A valores de ese arreglo, y puedo hacer ese acceso sin problema a través de las posiciones, tal cual como veníamos trabajándolo en Python, ¿cierto? Pero bueno, aquí es un poco más limitado, por lo menos este tipo de arreglos que serían para cosas muy sencillas que ustedes pudiesen utilizar, ¿cierto? Bueno, también los puedo recorrer, ¿sí? Puedo recorrer todo ese arreglo, o sea que voy a poder por aquí venir y recorrer con un ciclo, ¿cierto? En este caso puede ser un for, puedo hacer ese recorrido, el cual, y puedo declarar mi ciclo y decirle, por ejemplo, for, abro y cierro paréntesis, recuerden la sintaxis, voy a bajar más por aquí, abro y cierro llaves, o simplemente abro y doy enter, y el IDE me autocompleta la siguiente llave, perfecto, y aquí en los paréntesis voy a decirle lo que necesito decirle. Entonces paso 1 decía que defina la variable iterativa, entonces voy a decirle, por ejemplo, i va a ser igual que 0, punto y coma. Ahora la condición, bueno, que cuando i sea menor, voy a llamar el arreglo edades, espacio, y bueno, estos arreglos, como pertenecen, ¿cierto?, por allá a unas clases, pues sin necesidad de importar la clase, de hacer la importación de esa clase en este archivo,
voy a poder acceder a los métodos, ¿cierto?, que contiene esa clase. ¿Cómo? A través del punto, edades punto, puedo llamar varios métodos que tiene disponibles. En este caso, por ejemplo, voy a llamar el método len, que me va a permitir saber la longitud de ese arreglo, ¿cierto? Punto len, voy a poder saber la longitud, ¿cierto? Entonces aquí en esta condición dice que desde i que inicia en 0 hasta menor que la longitud, o sea que vamos a hacer esas iteraciones hasta menor que la longitud. Bueno, dos puntos, perdón, punto y coma, y le voy a decir que i se incremente de a 1, ¿cierto? Y más. Bueno, o sea que vamos a recorrer desde 0 hasta menor que la longitud. O sea que la longitud de ese arreglo, ¿cuánto es? Pues ya sabemos que es 8, ¿cierto? Porque tiene 8 elementos. Pero, como le decimos acá que es menor que la longitud, pues va a ir hasta 7, ¿sí? Cuando sea 8, cuando i sea 8, ¿va a ser menor que 8? No, ¿cierto? Porque la longitud es 8, o sea que no se va a cumplir la condición, se va a romper el bucle y no va a iterar más. Pero si dijéramos que menor o igual, pues sí va a ir hasta 8, ¿cierto? Y eso es un error. ¿Por qué? Porque cuando llegue aquí a posición 8 no existe dentro del ciclo, perdón, no existe dentro del arreglo, o sea que no hay un índice con valor 8, y pues va a generar alguna excepción en pantalla, ¿cierto? Un error, un inconveniente. Bueno, perdón, entonces va a ir hasta menor que 8. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente por dentro voy a decirle un sort por aquí, tabulador, voy a imprimir edades, elemento, espacio, más, y le voy aquí a concatenar la posición, le voy a concatenar, bueno, hagámoslo aquí más, vamos a concatenar otra cadenita, aquí con 2 puntos, un espacio en blanco, y voy a concatenar por aquí, edades, pero no voy a colocar la posición a mano, sino la variable iterativa i, que es la que controla las posiciones, inicia desde 0 y va a ir hasta menor que la longitud que tiene ese arreglo, o sea que va a recorrer elemento a elemento y me lo va a mostrar, ¿sí? Elemento a elemento. Bueno, ejecutemos esto a ver qué hace. Vamos a decirle por aquí, un play, nos mostró, bueno, esto ya los habíamos sacado más antes, y estos, que fueron los recorridos que hizo el ciclo, ¿cierto? Posición 0.35, 1.32, edades 2.24, edades 3.50, edades en la posición 4.46, ¿cierto? Y recorrió ese arreglo sin problema, ¿sí? Bueno, o sea que vamos a poder trabajar este tipo de arreglos que se parecen bastante a lo que hacíamos con Python, ¿cierto? En su lógica, pero pues teniendo en cuenta de que vamos a poder guardar solamente elementos de cierto tipo de datos, ¿sí? Por lo menos en estas estructuras básicas. Ya podremos en algunas otras estructuras que vamos a ver más dinámicas, ¿sí? ¿Se les congeló la imagen? Un momento, descomparto y vuelvo a compartir, a ver qué sucedió. Revisen nuevamente, ¿ya les sale la imagen, señores? ¿Sí ven mi cursor moverse o no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces latencias ahí que tiene a veces Teams, eso pasa a veces con frecuencia. Bueno, perfecto, o sea que también los puedo recorrer, sí, también no hay problema, ¿cierto? Vamos a tener sin inconvenientes y vamos a poderlo recorrer sin problemas, ¿sí? Acceder a esas posiciones, bueno, pero teniendo en cuenta de que solamente van a soportar ciertos tipos de datos, ¿cierto? Bueno, un momento por favor, señores. Listo, perfecto. Bueno, podemos definir esos
arreglos también, ¿cierto? De una manera más abreviada. O sea, yo puedo definir estos arreglos de una manera más abreviada. Definición. ¿Cierto? Puedo hacer también de una manera más abreviada. Vamos a mirar cómo sería. Por ejemplo, puedo tener un arreglo. Voy a declararme aquí un arreglo string, de tipo string, o sea, que va a guardar cadenas. Lo voy a llamar, por ejemplo, un arreglo de frutas. Abro y cierro corchetes, ¿cierto? Le puedo decir directamente que esto va a ser igual y puedo tener aquí abre que llave, perdón, llave que abre, llave que cierra, y dentro de estas llaves, yo puedo también decirle, por ejemplo, los elementos naranja, coma, puedo decirle aquí plátano, coma, uva. Profe, qué pena, es que se congeló de nuevo la imagen. ¿Se bloqueó Pues, otra vez? sí. Ay, qué raro. Yo estoy viendo bien. También estoy viendo bien. Yo también. Listo, la volví a compartir, a ver qué pasa. Bueno, perfecto, entonces sigamos mirando. Entonces, de esta manera voy a poder hacer este mismo uso de arreglos, pero definirlos de una manera más abreviada, ¿cierto? En este caso, voy a poder decir que de esta manera voy a definir ese arreglo, le voy a poder meter unos elementos string si quiero por aquí también agrego más elementos. Y también es válido, lo acepta el compilador, también es un arreglo tal cual. Voy a poder acceder a esas posiciones si quiero. Si yo ejecuto este código por aquí, le coloco un punto de quiebre, ¿sí? Llamo el debug file, voy a la variable, a la parte de variables, entonces le doy aquí F8, voy a ver que se definió el de frutas, y en la posición 0 me coloco naranja, en la posición 1 plátano, uva, ¿cierto? Mango y mandarina, y todos son de tipo string. Y lo vemos de tal manera que queda igual que la anterior. Pero, pues lo pude definir de una manera más sencilla, más corta, ¿cierto? Bueno, también lo puedo hacer así, sin problema. También los puedo hacer así. O sea, que el recorrido puede funcionar igual. Sí, claro, yo puedo hacer aquí también un ciclo for. Puedo venir aquí, declarar esa variable iterativa, que va a ser igual a 0. Colocarle aquí la condición, que va a ir de i hasta menor que edades. .len, y coma, puedo ir hasta ahí, más. Perfecto. Abro llaves, doy enter, y podría hacer lo mismo que hice con el anterior, un mensaje en pantalla, so, ¿sí? Y decirle, por ejemplo, aquí frutas, igual, y concateno cada posición de ese arreglo que se llama frutas, o sea que ahora aquí corchetes de la posición sub i, y también lo estaría recorriendo sin problemas. O sea que si ejecuto por acá ese código, perdón, nos pasó algo por aquí, excepción, un valor que no coincide, y vamos a ver en qué línea 43, vamos a ver qué pasó en la línea 43, system out print L, le dijimos que va desde 0, perdón, es que llamé acá edades, no es edades, Era frutas. es fruta, ¿cierto? Con eso ya tenemos un problema. Quitemos aquí este punto de interrupción y lo ejecutamos de nuevo. Perfecto, ahí está. Perfecto, frutas, naranja, plátano, uva, mango, y funcionaría tal cual, ¿sí? Tal cual como el anterior, pero una forma más abreviada de declararlo. Listo, no hay tanto inconveniente, o sea, son muy similares en su estructura, o sea, prácticamente igual, pero en su forma de definición, pues esta la puedo hacer así si quiero, directamente, ¿sí? No confundirse, esto no es un diccionario, ¿cierto? De pronto por la sintaxis de las llaves piensa que es un diccionario. Aquí en Java no existen los diccionarios, sino se llaman
arreglos asociativos como realmente nos los conoce uno normalmente en la programación, ¿sí? Pero eso ya es una colección dinámica, ya es una colección no primitiva como esta, ¿cierto? Ya es una colección dinámica, nos va a permitir interactuar de mejor manera, más fácil, y trabajar con ese tipo de arreglos. Pero bueno, ya los miraremos cómo funcionaría. Listo, perfecto. O sea que, en esencia, trabajamos cómo definir estos tipos de arreglos, que los vamos a poder definir de un solo tipo de datos, ¿sí? No le vamos a poder agregar elementos de todo tipo de datos, sino solamente de un tipo de datos en específico que se definan, ¿cierto? Le pudimos también agregar elementos, modificar sus posiciones a través de los índices, agregarle valores, sin problema. Podemos acceder a esos elementos a través también de los índices, sacar esos valores de esas posiciones, recorrerlos para mostrar los datos, tener aquí en esta variable, puedo tener cada datico y procesarlo como quiera, y también definirlos de una forma más abreviada, ¿sí? Son arreglos básicos, arreglos muy básicos, que vamos a poder seguir trabajando sin inconveniente. Bueno, vamos a seguir mirando. Por ahí sí que hacemos. Estudiantes que escriben que llevan mucho tiempo sin conectarse, que cómo hacen para presentar los trabajos. Ya se acabó el ciclo. Así es como complicado, ¿cierto? Bueno, sí, ahí sí, ¿qué hace uno? Magia no puedo. Yo ya hoy me toca cerrar notas de los grupos que ya están, los que iniciaron una semana después, a ustedes, ¿sí? Ustedes iniciaron el 3 de mayo, pero yo tengo grupos que iniciaron una semana después. Esos terminan hoy. Ah, Bueno, con razón. sí, entonces hay un desfase, ahí hay varios que, e inclusive hay grupos que iniciaron una semana después de esos grupos que iniciaron una semana después para mí, o sea que viene entrenando la otra semana, hasta ahora el ciclo 1. Yo tengo plazo hasta hoy con ellos, ya con los primeros que son los que estaban al mismo par de ustedes, esos ya no, ya todas esas notas se cerraron, esos ya no hay chance, ¿sí? Ahí sí, nada que hacer. Sí, claro, yo pensé que todos habían iniciado al tiempo, todos los grupos. No, no, hubieron varias cortes, entonces no todos pudieron iniciar al tiempo, por muchas cosas, por falta de formadores, por falta de que no se completaron los grupos completos de cada grupo, en fin, eso es una logística grande que hay detrás de eso, ¿sí? Sí, claro. Entonces, desaprovechar eso y pues, dejarlo pasar, muchos se inscribieron y ni siquiera se conectaron nunca, entonces pues es como algo que, y al final pues sí aparecieron a ver si les permitían continuar, pero ya, ¿cómo? Sí, es que es muy difícil, porque en 2 días ustedes no ven todas las grabaciones de todos los 2 meses, ¿no? Y aparte de eso, hacer todos los Es trabajos mucha correctos. información que asimilar en tan poquito tiempo. Exacto, no creería que funcione como mucho, ¿cierto? Bueno, perfecto. Entonces, ese tema de arreglos, vamos a mirar los otros, pero también tenemos, en esta parte tenemos también unos arreglos que ya son de múltiples dimensiones y que también vamos a poder trabajar sin problema, ¿sí? Para eso ya aquí, en Java, ¿cierto? Ya no los miramos como arreglos de múltiples dimensiones, sino ya se les dice matrices, ¿sí? Normalmente los reconocemos con el concepto de matriz. Bueno, pues miraríamos cómo sería ese tipo de arreglos, ¿cierto? Cómo se trabajarían. Ya no vamos a tener solamente que tener en cuenta la parte, ¿cierto? Por aquí vamos a tener solamente en cuenta la parte de una posición, sino ya vamos a tener en cuenta más cosas, ¿cierto? Vamos a mirar entonces. ¿Qué gritan por ahí con ese partido, cierto? ¿Perdieron o ganaron? ¿Qué pasó? Empezaron los penaltis recién. Ah, se fueron a penaltis. Bueno, lastimosamente Colombia es como muy malo para los penaltis, ¿cierto? Eso es No hay, suerte, eso es una no hay, lotería. no hay muy buena experiencia con los penaltis. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos aquí unas colecciones, en este caso, que nos permiten trabajar un poco más. Vamos a sacar un recorte de esta imagen para mostrarles, para empezar a entender un poco mejor esa estructura. Perfecto. Acá. Entonces, hay arreglos de múltiples dimensiones, ¿cierto? Normalmente
ustedes en Python conocían este tipo de arreglos como una lista anidada o listas dentro de listas. ¿Se acuerdan de ese concepto? Sí, señor. Sí. Bueno, pues aquí normalmente le llamamos arreglo de múltiples dimensiones o matrices, ¿sí? Que vienen siendo como ese mismo concepto, pero pues allá Python tiene sus nombres y define pues sus cositas como lo quieren definir ellos. Pero aquí son matrices, realmente eso es un arreglo de múltiples dimensiones, ¿sí? Matrices. Bueno, vamos a mirar qué pasaría con ese arreglo de múltiples dimensiones. Pues cómo se trabaja es un poco más complejo, ¿sí? Y vamos a tener que mirar cómo recorrerlo hasta de una manera diferente, ¿cierto? Bueno, pues cuando tenemos arreglos de este tipo, ¿sí? Arreglos o matrices, o arreglos multidimensionales, pues no solamente nos vamos a tener que fijar en la posición del valor, sino es que ya vamos a tener varios arreglos dentro de un mismo arreglo, ¿cierto? En este caso, ¿cuántos arreglos ustedes identifican? Si miramos aquí, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿cierto? O sea que tenemos un arreglo, dos arreglos, tres, cuatro arreglos, ¿sí? Sí, señor. Parece como ¿Ganaron? No, no, es que votaron un penalti los directores. Ah, bueno, esperar que lo hagan, porque eso le he perdido la fe, pero bueno, esperemos a ver que hoy nos vaya mejor. Listo. Entonces vamos a tener varios arreglos que controlar, pero no solamente el tema de cuántos arreglos son, sino vamos a tener que controlar un concepto, ¿cierto? Sacar esta linecita por acá, y es el concepto de qué, de pues que no solamente son, aquí un lápiz, no solamente son las posiciones horizontales, sino también las verticales, o sea que aquí, este es un concepto de filas, ¿cierto? Y aquí de columnas, ¿sí? Vamos a tener por aquí filas, y vamos a tener que controlar por aquí columnas, ¿cierto? Entonces, siendo consecuentes con eso, pues vamos a tener unos índices de esa matriz aquí, ¿cierto? Y también controlarlos tanto en las filas como también tanto en las columnas. O sea que para poder acceder a cierto valor, yo debo tener dos posiciones, ¿cierto? Por ejemplo, voy a acceder al valor 35, pues debo tener la posición 0, primero van las filas, ¿cierto? Y la posición de la columna 0, o sea que en este punto, teniendo estas dos posiciones, pues yo ya puedo saber que ese valor es 35, ¿cierto? Nada, Sí, señor. ¿lo hicieron? Dijo, Sí, está sí, ahí como, van, ahí van, ahí van bien. bueno, vamos a ver, ojalá que gane. Pero, Listo, pero, perdón, qué pena. O sea, primero es la posición de la fila y de la luego la, fila la y después columna. de la columna, exacto, para poder Ok. obtener el valor que contiene, ¿cierto? Lo mismo va a pasar, si yo quiero Pero, recorrer, sí, sí, dígame. pero entonces en el ejemplo que tiene ahí en la parte superior derecha que dice elemento sub 5 uno no sería entonces al revés, según lo que me está diciendo. Si primero va la fila y luego la columna. Ah, ¿cuál? ¿En este? No, posiblemente Señor, me, el 89 que está resaltado. sí, perfecto. No, aquí fue que de pronto me equivoqué cuando coloqué el dato, ¿sí? Es decir, Pero para para indicar acceder, ese, para acceder a ese 89 sería índice uno y luego 5, ¿sí? exacto, sí, Ok, No, pero si dice que es por fila, la fila luego no es la horizontal, la 5 está bien y columna uno. no, no, no. La fila no, no, sería la no. uno La fila y la serían columna. estas, Tú ¿cierto? mismo lo Y estás las diciendo, la columnas fila es la serían horizontal. estas. Aquí, 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 aquí y aquí, ¿cierto? Esas serían las Ah, columnas. ya, sí. Bueno, entonces, lo mismo, si yo quisiera acceder a este número 78, ¿cierto? A este valor, pues me tocaría hacer algo similar, ¿cierto? En acá 0 y aquí, pues esta posición 1 para poder llegar a acceder aquí a este 78, ¿cierto? Bueno, o sea que tendríamos que aprender a definir tantos elementos, cuántas filas lo van a componer y cuántas columnas, ¿sí? Cuántas filas y cuántas columnas. Entonces, bueno, cambiaría un poco la definición de esos datos o un poco la definición a nivel de código. Bueno, vamos a crearnos por aquí un nuevo registro, un nuevo archivito, un nuevo proyecto. Vamos a decirle aquí 13, raya al piso, matrices.
Ustedes que son elementos de varias dimensiones, arreglos de varias dimensiones. Por aquí, matrices. Finalizar. Perfecto, voy a quitar acá estos comentarios. Han emocionado la gente. ¿Ya ganamos o todavía no? Creo que ya. Sí, ya, 4-2. Sí, ya, ya, ya. Ya ganamos. O sea que si esta noche hay muertos, dijeron por ahí. Sí, eso la gente no sabe celebrar. Lástima eso. Pero bueno. Listo, perfecto. O sea que entonces, ¿yo cómo aprendo, cómo lo defino? Pues vengo por aquí. ¿Sí? Definir. Disculpe, profe, ¿está digitando algo? Es que tengo la pantalla que en matrices de Java y ahí quedó. Sí, a mí también me pasó igual. A mí Qué también raro. tengo la pantalla congelada. No, a mí no. Igual. Pensé que era yo, lo cerré y lo volví a abrir y sí. Yo estoy normal. Ver mi canal de internet, cómo está, a ver si es mi canal de internet. Pero muestra a ver cómo estamos. O si es que hay mucha gente viendo el partido, ¿sí? 78, 81, 90, 100, no, está bien. Es como Teams el del problema hoy. Voy a volverla a descompartir. Vamos a volverla a compartir. Por aquí como Teams el que tiene el problemita hoy. ¿Ya la ven de nuevo? Sí, 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 profe, señor. estamos bien. Listo, por allá empezó a sonar ya las canciones del típico celebre colombiano, ¿cierto? No Bueno, faltan las de ole ole. Mentira. bueno, listo, perfecto. Entonces, como ya este elemento tiene más dimensiones, pues nosotros vamos a definirlos, pues cambia un poco la definición. Por ejemplo, haciendo el mismo ejemplo con una de edades, voy a decirle aquí entero, edades, pero ahora no solamente voy a utilizar un corchete, sino voy a utilizar dos corchetes, ¿cierto? Que indican que eso ya es un arreglo de varias dimensiones. Hago lo mismo, new, hago por aquí que es un entero, un objeto, y defino la cantidad de filas y la cantidad de columnas que quiero que tenga, ¿sí? Mirando aquí la imagen, entonces yo definiría cuántas filas tiene. 1, 2, 3, 4, ¿y cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas, ¿cierto? O sea que tendría que decirle por aquí algo como 4 y por aquí algo como 7 puntos, perdón, punto y coma, y tendríamos eso definido, ya tendríamos listo para guardar datos. Si pongo aquí un punto de interrupción, voy aquí, clic derecho, debug file, perfecto, voy a la pestaña variables, le digo F8, se me acaba de ejecutar edades, ¿sí? Y mire, voy a empezar a mirar acá, 0, si le doy clic, las columnas que tengo ahí hasta las 6, aunque creo que lo definimos mal. Ah, no, sí, perfecto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. La fila 0 con sus columnas. ¿Sí? La fila 1 con sus columnas. ¿Cierto? Lo mismo, la fila 2 con sus columnas. La fila 3 con sus columnas. Ahí lo tenemos tal cual. O sea que hay varios arreglos. Tenemos varias dimensiones. Vamos a mirar cómo sería. Bueno, tal cual. Quitamos este punto de interrupción por aquí. Vamos a mirar acá. Entonces, lo mismo que los de una dimensión, puedo tener yo también por aquí cómo modificar esos valores, ¿sí? O sea, yo le puedo modificar valores a las posiciones, tal cual.
por aquí. Y bueno, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, si quiero agregar ese primer elemento, tenemos por acá, este 35, pues podríamos decirle aquí que edades, la serie de edades, ¿cierto? Corchete 0 va a ser igual a 35, coma. Y si yo tomo acá un punto de quiebre, un punto de interrupción, voy aquí a un debut file, si le doy F8, la pestaña variables, por aquí, preciso, mire, posición 0, columna 0, tengo el valor 35, ¿cierto? Fila 0, columna 0, valor 35. O sea que tendría que empezar a llenar cada valor. O sea que si quiero seguir llenando valores, pues cojo aquí, replico, voy a empezar a llenar cada fila. Entonces ya sería no en la columna 0, sino en la columna 1, ¿cierto? O sea que en la columna 1 yo tendría por aquí, vamos a colocar esta imagen por aquí al ladito, un poquito más pequeña, a ir viendo. En la columna 1 ya tendría 78, acá, es cosas del Windows 11 que vienen muy chéveres, es eso, ¿no? El manejo de las ventanas, excelente, ¿no? ¿Está bien en Windows 11 o no lo han visto? No lo he visto, pero por defecto con la tecla de Windows más cualquier flecha la puede Sí, acomodar. pero ahora con Windows 11 usted le va a dar maximizar o algo y ya le sale un layout por defecto de con, si quiere 4 ventanas, 5 ventanas, 2 ventanas y se le dividen Ya bien automáticas. maquetado. Sí, Ah, elegante, interesante. eso está muy Yo estoy chévere. esperando la versión oficial. Ya salió la preview, ya la Insider, La developer ya salió. El problema es sí, que sin el chip de ITM no se puede, de ah, TMP no se puede, TPM no se puede instalar. ya se puede instalar, ya descargué la ISO ahí en YouTube sin el archivito que valía eso. Ya tengo la Insider ahí, más tarde la monto para mirar cómo funciona. Sí. Yo también tengo ese ISO, pero no lo he montado todavía. Se ve bastante interesante. Perfecto, entonces si queremos llenar esa fila, pues tendríamos que empezar 0 en la posición 0, ¿cierto? 0 en la posición 1, 0 en la posición 2, o sea que meteríamos aquí el valor de 34, ¿cierto? Y así empezaríamos a llenar esa matriz, 0 en la posición 3, pues tendríamos aquí 50, es por acá, 4, 1, 5, ¿sí? Aquí en la posición 5, 41, 15, 6, ¿cierto? Y hasta ahí llenamos la primera fila. Si yo ejecuto por acá un punto de quiebre, ¿cierto? Llamo el debut file, esta herramienta es muy chévere para mirar todos esos traceos de código. F8, por aquí, efectivamente, vamos a empezar aquí F8, 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 y se nos llenó toda la primera fila, perdón, el primer arreglo allá, ¿cierto? En la primera fila, pues ahí lo tenemos lleno con los datos que le corresponde, ¿sí? Pero bueno, estas colecciones, como les digo, son bastante limitadas, ¿sí? Las vemos para que las conozcan, pero estaríamos utilizando más adelante, ya con el tema de objetos que empieza a partir de la otra semana, empezamos ya a trabajar como tal ese tema de qué, pues, de programación orientada a objetos, que por sí pues les recomiendo que le pongan bastante cuidado, ¿sí? Bastante cuidado, porque pues de ahí depende prácticamente todo lo que vamos a estar aprendiendo en cuanto a lo largo del curso, ¿no? Todo va a tener que ver con objetos de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa Listo, con sí, ya. esto? Ya que estoy más informativo, profe, por decirlo así. Esta semana es de conocer estructuras que vimos con el otro lenguaje, de recordar, de mirar la sintaxis, ¿sí? Y a partir de la segunda semana arranca el tema interesante que es el tema de objetos, ¿sí?
que tiene que, créalo, ahí va a utilizar todo. Pero con los ejercicios que se montan a nivel de esa temática, tiene que hacer uno de todo ahí en ese tema, no se escapa nada, ¿sí? O sea, y utiliza uno de múltiples colecciones, de todo, va uno a utilizar ahí, realmente es bastante interesante. Por eso aprenderlo es supremamente el objetivo de este ciclo, ¿sí? Igual lo va a necesitar de aquí en adelante hasta que acabe su formación, y pues todo en el mundo del desarrollo, si usted va a seguir trabajando y se va a enfocar por la parte de desarrollo de software, pues todo lo que se desarrolla hoy en día tiene que ver con programación orientada a objetos, ¿sí? Si no hay nada por ahí con objetos, esos software pues no sirven ya para nada, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a poder acceder a posiciones también, o sea que yo voy a poder acceder aquí a los valores. ¿Es de qué? De los índices, ¿cierto? Dependiendo de la posición, índice que tenga, pero pues nos va a tocar hacer como cuando ustedes vieron el tema de listas anidadas, ¿sí? O sea, la posición ya la podemos acceder de diferente manera, ¿sí? O sea, que si yo quiero acceder, por ejemplo, a la 0, pues así sort por acá, tabulador, voy a sacar el acceso a una posición, perfecto, y voy a decirle acá entonces, por ejemplo, edades, el arreglo de edades en la posición 0, 0, decirle que va a ser igual a qué, a mi arreglo de edades, corchete aquí, índice 0, corchete aquí, índice 0, ¿sí? Y si imprimo esto en pantalla, pues vamos a tener por aquí 35, ¿cierto? O sea que nos va a tocar acceder tanto a la fila como a la columna para poder sacar ese dato. Subiendo por aquí a la 01, imprimo, tendríamos el 78, tal cual, y de esa manera voy a poder recorrer o mirar ese acceso a esas posiciones sin problema, para poder trabajar accediendo de esa manera sencilla, ¿sí? A cada una de las posiciones, y ya en el cuento, o en la parte de querer acceder a todos los elementos, pues ya tendría que hacerlo como lo hacíamos allá en Python. ¿Cómo hacían ustedes el recorrido, cierto? De una lista dentro de lista. ¿Qué utilizaban? ¿Qué elemento de control utilizaban? ¿Recuerdan o no? O ya se los olvidó, señores. Cuando tenían una lista dentro de lista o lista anidada, ¿cómo lo recorrían? Con un ciclo for dentro de otro, un for anidado. Exacto, Pues si quiero recorrerla un ciclo completamente, ¿no? anidado, ¿cierto? Entonces yo también aquí voy a poder recorrer los elementos matriz, en este caso esta matriz, ¿cierto? 17 y 17, vamos a avanzarle un poquito más, cortito del tema. ¿Con qué lo voy a poder recorrer? Pues lo mismo, voy a poder tener un ciclo anidado, ¿cierto? Para esto, sacar elemento por elemento. Entonces yo podría tener, por ejemplo, aquí un for, abro y cierro paréntesis, abro llave, doy enter, ¿cierto? Y en este primer for voy a controlar una variable iterativa, por ejemplo, que se llame la fila, ¿sí? Va a ser igual a 0, por aquí, punto y coma, va a ir hasta esa fila, menor, edades, punto len, perfecto, punto y coma, por aquí, perdón, fila más, ¿sí? Tendríamos ese primer ciclo que se va a encargar de esas filas, ¿cierto? Pero tendríamos a su vez un ciclo interno, otro por aquí, y cierro paréntesis, abro llave enter, declaro una variable iterativa por acá, int, y le voy a decir call de columnas, voy a decirle que inicia en 0 también, y que va hasta call menor edades, control espacio punto len, ¿cierto? Pero len de quién, en este caso, vamos a decirle acá que nos controle corchetes, corchete y cierre. Por aquí vamos controlando el índice que nos va diciendo también la fila, punto len, esa edad es menor, esa columna
edades menor que esa variable iterativa que nos controla esa fila, punto len, decirle aquí punto y coma, y voy a incrementar ese recorrido de la columna más. Podría entonces sacar esos dos datos. Yo podría tener algo como un show por aquí, un mensaje en pantalla, sacar por ejemplo aquí edades, de ese arreglo de edades, decirle que me muestre la posición de la fila. Tenemos aquí otra cadenita separando esto con un guioncito, me muestre la posición donde está la columna, ¿cierto? Tenemos aquí otra cadenita, 2 puntos espacio, y concatenemos en edades acá tanto la fila como la columna. O sea que con este ciclo, si ejecutamos esto por acá en pantalla, digamos que, vamos a mirar por acá, tendríamos todo el recorrido de la matriz, ¿cierto? 0, mire 0, 0. Bueno, aquí la repetí porque esta fue la impresión anterior. Estas dos son las anteriores. Comentaríamos eso aquí un momentico, para que no se confundan. Son estas. Ahora sí. Si vamos a mirar, 00, 01, 02, 03, 04, 05, ¿cierto? Hasta acabar con todo el recorrido. Obviamente los demás no le agregamos elementos, tienen 0 totalmente, el valor por defecto. Pero bueno, podríamos trabajar ese tipo de matrices, sí, claro. ¿Sí? Si no necesitan almacenar datos tan complejos, pues pueden utilizar estos primitivos, ¿sí? Pero, pues obviamente la idea es trabajar esos elementos dinámicos, aprenderlos a controlar, que ya nos van a facilitar esa guardada información de una manera más sencilla, ¿sí? Y bueno, ¿qué elemento dinámico vamos a mirar? Bueno, pues, como ustedes en Python trabajaron, tienen un concepto de algo que se llaman diccionarios. ¿Se acuerdan de eso, señores? Sí, señor. Sí, señor. Sí, arreglos que poseen una clave y un valor. Resulta que aquí también podemos tener ese mismo concepto, ¿sí? Esos diccionarios realmente se llaman, regálame un segundo, señores, un momentico. Vale, perfecto, qué pena. Bueno, entonces, ese tema de diccionarios, pues también se puede trabajar aquí, ¿cierto? Tal cual, en Java se puede trabajar sin problema. Lo que pasa es que ese concepto de diccionario, pues aquí ya no se llama diccionario, sino ya es una colección dinámica de las que yo les venía hablando, ¿sí? Colecciones dinámicas como cuáles que más utilizamos, los array lists, ya son colecciones dinámicas. ¿Están viendo bien la imagen o todavía la ven detenida? ¿Sí ven mi movimiento de cursor? Está bien. ¿Sí? Bueno, perfecto.
Entonces esas colecciones dinámicas que nosotros veníamos trabajando, pues tienen que ver netamente, ¿cierto?, con algunos de las más utilizadas allá en este tema con Java. Hay unos que se llaman a los array lists, ¿sí?, colecciones dinámicas, y tenemos otros que se llaman los set, ¿sí?, que vamos a ir viendo más adelante cómo funcionan. Entonces, todo eso es perteneciente al tema de API de colecciones de Java. Y tenemos unos que se llaman los MAT, ¿sí?, M-A-P, ¿sí?, los MAT. Pues esos MAT son los que nosotros utilizamos aquí como si fueran un arreglo asociativo o como si fuese la equivalencia a Python en cuanto a un diccionario, ¿sí?, una colección de tipo MAT. En estas colecciones pues ya vamos a poder guardar datos de diferentes tipos de datos en una misma estructura, ¿cierto?, ya más compleja, más completa, ¿sí? Pero pues estas colecciones ya tienen que ver netamente con el tema de objetos, ¿sí? Vamos a ver esta básica. Ya la otra semana, cuando empiezan el tema de objetos, pues van a entender más todo lo que, por el momento, si hay cosas que no se entienden, no hay problema, las aclararemos en el transcurso de la siguiente semana, que la idea no es que se confunda, ¿cierto? La idea es que entienda. Bueno, entonces, ese es otro tipo de arreglos, pero ya son dinámicos, ya no son como estos, que son primitivos, son arreglos básicos, ¿sí?, que tienen limitaciones. Pues los otros ya no tienen tantas limitaciones, o sea que yo puedo crearme aquí un nuevo archivito, un nuevo proyecto, puedo decirle aquí que Java Application, decirle aquí 14, raya al piso, voy a colocarle aquí, para que se acuerden, voy a colocar aquí arreglos MAP, ¿sí?, M-A-P, que no se vayan a confundir cuando vean allá el nombre. Perfecto, quito el nombre del paquete y coloco aquí que el nombre de la clase sea tal cual. Bueno, perfecto, ahí está. Vamos estos por aquí. Pasamos estos por aquí. Y listo, tenemos acá el código para poderlo trabajar. Profe, Sí, señor. disculpe, ¿será que podía enviar el código del anterior ejercicio? Sí, claro. Se los copié por el chat. Gracias. Pronto. Tenemos aquí source package, matrices, Java. Y le voy a copiar lo que está por dentro de la función main, ¿listo? O sea que lo van a copiar tal cual por dentro de la función main. Listo, perfecto. Ahí se los copié. Listo, ahí está, tal cual. Bueno, entonces, nosotros vamos a poder trabajar, ¿sí?, con ese tipo de colecciones y pues las vamos a poder trabajar de una mejor manera. Entonces, dependiendo de la versión, yo voy a poder decirle aquí, la versión de Java, decirle aquí definir, colección, o arreglo asociativo. Perdón. Bueno, ese arreglo asociativo, pues ustedes ya saben el concepto, la lógica, cómo funciona, que ya no se ordenan, ¿cierto?, por el tema index ni posiciones, porque no contiene posiciones, ¿cierto? No contiene index, o sea que no aplica la indexación allá en ese tipo de arreglos, ¿sí? Sino lo que aplica va a ser ¿qué? Va a ser el acceso a través de las claves, ¿cierto? Las claves que tiene nuestro array asociativo, claves, o también llamados campos, o también llamados keys, como los quieran allá identificar. Pues vamos a tener que eso funciona de esa manera, ¿sí? Traer esas claves sin problema, yo voy a poder acceder. Bueno, ¿qué pasa con eso? Pues esto netamente ya tiene que ver con el tema de clases y objetos, con el tema de interfaces, que ustedes van a entender poco a poco. Entonces vamos a poder interactuar con todo ese tema de clases, objetos, colecciones, interfaces. Pero bueno, eso es un tema que por el momento no hay preocupación. Ya a partir de la otra semana van a tener más claridad sobre eso. Pero vamos a mirar cómo se definirían entonces este tipo de elementos. Bueno, si yo lo quiero definir,
voy a tener que hacer, como lo que venimos trabajando, importar una clase o importar allá un paquete de clases, ¿cierto? Que nos permita trabajar con esa colección, ¿sí? Bueno, pues voy a mirar entonces qué paquete de clases o qué es lo que yo debo hacer que nos permita trabajar con esa colección. Perfecto. Entonces, sigamos entonces por aquí y vamos a mirarlo cómo sería. Aquí lo tengo. Lo primero que yo voy a hacer es definir entonces, que lo voy a decir, quiero utilizar mi tipo mat. Pues por aquí hay algo que se llama hash. No nos va a completar, pero es algo que se llama hashmat. Ya lo vamos a mirar con detalle. Aquí nos falta un H, hashmat. Ya vamos a mirar ahorita cómo autocompleta. Pero yo puedo decirle aquí, por ejemplo, mi mapa o mi vector asociativo, como lo quieren llamar. Voy a decir, por ejemplo, mi mapa. Se voy a crear un elemento, una variable en mi mapa que va a ser de tipo elemento hashmat o de tipo mapa, ¿cierto? Y le voy a decir por aquí que va a ser igual a new, y efectivamente voy a crear, voy a instanciar una clase que se llama hashmat, tal cual, ¿sí? En estos momentos, con control Z le voy a dar, para que vean, una clase de tipo hashmat. Esto se llama instanciar una clase, o sea que se llama crear un objeto, ¿cierto? De tipo clase hashmat, ¿sí? Y ese objeto va a estar almacenado en la variable mi mapa. Por eso es que no profundizamos tanto por el momento, porque pues, el concepto de objetos no está muy claro. Ya lo vamos a aprender. Claro, ¿qué pasa acá? Nos señala acá un posible error. Si yo me paro en el bombillito, le doy clic, es porque él necesita de importar un paquete de clases o una clase en específica, en este caso, hashmat, ¿sí? Si yo le doy clic, aquí en la parte superior, me falta aquí un puntito, entonces ya tengo la clase hashmat importada sin problema, ¿cierto? O sea que ya podría utilizar este elemento, de lo contrario no tendría acceso a él. Si yo le doy clic, acá control clic, voy a encontrar toda esa clase ya definida, ¿cierto? En el core de Java, con un montón de métodos que tenga, en fin, y métodos que yo voy a poder trabajar a través de la instanciación de la clase, ¿cierto? Y a través de el uso del objeto que acabo de crear. En fin, ahí poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Con esto definí un diccionario, ¿cierto? Con eso definí un diccionario, si lo queremos ver, con el tema de los conceptos que veíamos con Java, ¿cierto? Un diccionario donde le voy a poder agregar varios elementos, ¿sí? Voy a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, aquí voy a poder agregar elementos. Al arreglo asociativo o diccionario. Voy a colocarle aquí para que se acuerde, ¿cierto? Es una similitud a lo que ustedes ya venían trabajando. Tenemos, ahí está. Entonces, si yo quiero agregar un elemento, yo puedo llamar aquí mi variable, mi mapa, control espacio, y como es un objeto, yo le doy el punto, pues automáticamente se me van a venir un montón de métodos disponibles, ¿cierto? Miren aquí, qué cantidad de métodos. Pues tengo uno que se llama add, perdón, add no, esto es put, add es para las otras colecciones, después aprenderemos cómo funcionan, y me va a pedir dos valores, ¿cierto? Dos argumentos, ¿sí? Dos argumentos. ¿Se acuerdan de las funciones? Cuando vieron en Python, ¿vieron funciones? ¿Sí alcanzaron a verlas o no? Sí, señor. Ah, bueno, pues las funciones tienen parámetros y argumentos, ¿cierto? Cuando yo utilizo la función o la llamo para utilizarla, en este caso el método put, ¿sí? Y lo que le paso aquí se llaman argumentos, ¿cierto? Pero lo que trae la función, por ejemplo, aquí como en este caso la que tenemos public static void, ¿cierto? Llamada main, pues estos son parámetros, ¿sí?
parámetros. Cuando la llamo para utilizarlo, lo que le paso son argumentos. Pero realmente son estos mismos parámetros, ¿cierto? Pero bueno, recordando un poco ahí esos conceptos, ¿no? Para que los tengan como a la mano. Perfecto, o sea que este primer argumento se refiere a la clave OK o campo de mi diccionario o de mi arreglo asociativo, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo decir aquí valor 1 y puedo guardar el valor correspondiente aquí en este segundo argumento al valor 1, ¿sí? O hagámoslo más real, por ejemplo, yo le voy a decir aquí nombre persona, raya al piso, persona, ¿cierto? Y aquí voy a colocar un nombre de esa persona, ¿cierto? Si quiero agregar más datos, pues hago la misma, llamo a mi mapa o el método .put. Aquí, por ejemplo, edad, persona, puedo decir, 32, aquí coma, mapa, puedo decirle, por ejemplo, celular, esa persona, voy a colocar ese número, ¿cierto? Voy a decir mi mapa, nuevamente, .put, por aquí, lo cierro, por ejemplo, email de esa persona, acá, voy a colocar por aquí el email, aquí que nos faltó, nos está generando, bueno, en este caso le estamos metiendo un entero muy grande, entonces nos dice que no sea un integer solamente, sino que sea un elemento, ¿cierto?, más grande. Bueno, ahí podemos cambiar el valor, pero bueno, aquí le puedo dar al enter si quiero, le voy a dar aquí al enter, pero no me mostró ninguna sugerencia, listo, no hay problema, pero bueno, para no confundirlos voy a colocar aquí un valor pequeño, y ya les digo cómo es el tema de casteo de datos, que sería conversiones de tipos, que todavía no hemos trabajado. Pero aquí tenemos entonces un pequeño arreglo asociativo con una clave por acá, ¿cierto?, que tiene una cadena, una clave por acá que tiene un entero, una clave por acá que tiene otro entero, ¿cierto?, y con una clave por acá que tiene otra cadena, ¿sí? O sea que yo puedo colocarle ese tipo de datos o guardar como tal en esos elementos diversos valores de diferentes tipos de datos, ¿sí? Sin problema, lo voy a poder hacer. Y también voy a poder acceder a esos elementos. Bueno, por ejemplo, voy a poder acceder a esos elementos a través de las claves, ¿sí? De la clave key o campo. Acceder a los valores de arreglo asociativo. Hay que tener cuidado con lo siguiente. Dependiendo del tipo de datos al que yo quiera acceder, pues creo una variable. Por ejemplo, le voy a acceder al nombre, entonces voy a decirle aquí variable de tipo string, ¿sí? Donde voy a guardar el nombre de la persona, ¿cierto? Va a ser igual. Y voy a obtener ese dato, pero lo voy a obligar a que tiene que ser string. Entonces aquí otra vez vuelvo y hago, esto se llama conversión o casteo de tipos. Y ahorita miramos un poco más sobre eso. Estoy obligando a que mi mapa, ¿cierto?, punto, y llamo un método, si quiero obtener una clave en específico de ese arreglo asociativo, hay un método que se llama get, que sirve para eso, ¿sí? En ese método get, dentro de los paréntesis, se recibe como un argumento, ¿cierto?, la clave o el nombre de la clave, la que yo quiero mostrar. En este caso, yo quiero mostrar la que se llama nombre, raya al piso, persona, ¿cierto? O sea que en teoría, en esta variable quedó almacenado el nombre de la persona accediendo a este arreglo asociativo, accediendo mi mapa.get
que sería el método que permite acceder a una clave, ¿cierto? Clave, campo o case, como lo quiera llamar, ¿sí? Y le paso el nombre de esa clave a la que quiero acceder. Si esto es verdad, yo podría aquí decirle un SOUT, un mensaje en pantalla, tabulador, imprimir, nombre persona, puntos, vamos a tener aquí la variable nombre persona, y si lo ejecuto, pues efectivamente tendríamos ese nombre de la persona sin problema, ¿cierto? Tal cual. Accediendo a través de los índices, perdón, a través de las claves o campos, tal cual como lo hacíamos en Python, ¿cierto? Lo que pasa es que allá era más sencillo, ¿sí? No tocaba hacer nada como esto, ¿cierto? ¿Qué hacían allá? ¿Cómo lo accedían? Simplemente el nombre, ¿cierto? Del elemento, corchetes, y entre paréntesis de una vez le pasaban el nombre de quién, del campo, del key, ¿sí? De lo que estuviéramos en ese momento, de esa clave en específica, ¿sí? O sea que aquí, si yo quiero acceder a cada una de esas variables, pues tendría que, por ejemplo, quiero acceder a la edad. Voy a decirle aquí, voy a tener una edad en pantalla, voy a sacar ese elemento de ese arreglo, ¿cierto? Pero la edad es de qué tipo. ¿Será que nos sirve aquí hacer algo así como string? Vamos a mirar, edad, persona, va a ser igual, yo hago lo mismo, string, con mi mapa, punto get, cierro punto y coma, llamo la clave que se llama edad, allá piso persona, vamos a ver, si vengo por aquí, replico esta línea, vengo aquí, voy a mostrar por acá la edad de la persona, voy a pasar la variable de la edad, voy a ejecutar por acá este código, ¿y qué pasó? ¿Qué tuvimos por acá? Un class cache exception. ¿Recuerdan que ustedes en Python vieron un tema que se llaman excepciones? ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Sí. Bueno, pues aquí funciona lo mismo. Java controla un paquete dentro del paquete Java general, ¿cierto? Que es esto. Aquí tenemos otro paquete, va a controlar unas excepciones que también es, obviamente, con la lógica que se aplicó en Python, que es no permitir o no llegar a que el programa obtenga algo como esto en pantalla. Uy, perdón, aquí toqué el XML y se me abrió. No, este no. Pues, ¿por qué tuvo eso? Pues posiblemente porque cuando vengo acá, ¿cierto? En la persona tengo un entero, yo le dije que me sacara un string. Sí, lo más lógico que eso es lo que esté pasando. Entonces, aquí en vez de string yo le voy a decir int, y acá voy a obligar que ese dato se convierta entero. ¿Sí? Si lo ejecuto, ¿qué pasó? Ya tengo la A perfecto, o sea que usted va a tener que tener cuidado cuando vaya a sacar cierto dato, saber si es cadena o es entero o es un flotante, ¿cierto? Y si esa variable que lo vaya a obtener debe tener un tipo de datos en específico, o sea que es un poco más complejo, ¿cierto? Un poco más complejo, pero bueno, existe algo. Profe, entonces es obligatorio que el tipo de datos siempre se conozca. Sí, sí y no, ¿cierto? Sí y no. Existe algo que ustedes pues poco a poco van a ir aprendiendo, pero darles un adelanto de ese concepto que se llama inferencia de tipos de datos. En Java, a partir de más o menos de la versión 11 de Java, esto empezó a funcionar. O sea que si usted instala una versión 8 o 7 o más viejita, no va a servir. ¿Listo? Eso más o menos desde la 11, creo, 10, 11 más o menos, desde esas versiones en adelante, existió ese concepto que se llama inferencia de tipos de datos. ¿Y eso qué es? Ah, bueno, resulta que yo puedo tener una variable como esta, ¿sí? Por ejemplo, voy a llamar la variable que está celular persona. Puedo hacer algo como esto. ¿Vale? Persona, va a ser igual. Lo mismo aquí, entero. Lo mismo aquí, mi mapa, tal cual.
Forget. Por aquí tenemos celular. Existe algo que se llama inferencia de tipos y que con una palabra reservada del lenguaje voy a poder evitar estar asignándole a una variable el tipo de datos al que pertenece, ¿sí? En teoría, ella va a tomar, ¿cierto? Según el valor que venga, va a asumir ese valor o ese tipo de datos, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si yo no quisiera colocarle entero, yo puedo colocarle algo que se llama var, ¿sí? Esta palabra reservada del lenguaje como tal nos va a permitir decir var, celular persona. En teoría, si usted no hace esta conversión acá, vamos a ver si funciona y aplica aquí en este mat, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Él asumiría que esto, como es un entero, lo que va a retornar, pues él, con simplemente decirle var celular persona, asumiría que esta variable va a ser de tipo entero. Si fuese una cadena, pues asumiría que entonces va a ser de tipo cadena, ¿sí? Solamente diciéndole var, eso se llama inferencia de tipos de datos, ¿sí? Pero no está funcionando en todas las versiones de Java, ¿cierto? Funcionó a partir de ciertas versiones en específica y, si no estoy mal, a partir de la versión 10 o 11 en adelante. Creo que la 10, no estoy muy seguro, pero no va a funcionar con una versión viejita, o sea que si tiene Java 8, posiblemente no soporte hacer inferencia de tipos de datos, que nos va a ahorrar estar definiendo el tipo, sino simplemente con la expresión var, pues él va a asumir qué pasó acá, ahí sacó el celular, ¿cierto? Y me ahorré decirle que esto era entero y acá aparte obligarlo con un casteo de datos, convertirlo también a entero, para que no tuviéramos problema al imprimirlo. Con esto, simplemente él asume como lo hace Python, ¿sí? En Python usted en ningún momento le dice, cuando está definiendo las variables, le dice que a qué tipo de datos pertenece. ¿O sí lo hacen, señores? No. No, ¿cierto? Pues eso es una inferencia de tipos de datos. Java no lo tenía, ¿sí? Lo incorporaron. Entonces, ¿qué nos va a ahorrar eso? Que él va a asumir que dependiendo del contenido que tengo acá, en este caso me está trayendo un entero, pues él asume que esta variable es entera. Lo mismo, si estoy trayendo una cadena, pues él asume que esta variable va a ser cadena, ¿sí? Solamente diciéndole var. ¿Está mal o está bien? No, señores, puede utilizarlo, si quiere aquí en adelante, sin problema, para todas las variables que quiera definir. Solamente decirle var y va a funcionar perfecto, ¿sí? Pero, ¿por qué no lo hicimos antes? Pues porque la idea es que usted comprenda de que aquí hay que definir un tipo de datos, ¿sí? Que para Java es importante, en la definición de variables, definir un tipo de datos en específico. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí? Entonces, eso pasa, ¿cierto? Pero, ya que lo conocen, lo pueden implementar y lo vamos a ir trabajando durante el transcurso del ciclo. Créalo que sí. Poco a poco vamos aprendiendo nuevas cosas. Ya tienen muchas, bastantes diría yo. No es un tema tan sencillo de abarcar en unas sesiones, ¿sí? Entonces, por eso es más larga la curva de aprendizaje, ¿sí? Bueno, o sea que hasta el punto en el que vamos, ¿qué hicimos? Aprender a definir un objeto más dinámico, una colección basada en el API de colecciones de Java, ¿cierto? Ya aprenderemos a manejar otros más adelante. Por el momento este es interesante, ¿cierto? Llamado los HashMat o los MAT, los elementos de mapa. Allá se consiguen como eso, ¿sí? Aprendimos a definir que necesitamos importar esa clase, en este caso HashMat. ¿Qué pasa? Si yo necesitara trabajar más elementos de tipo dinámico y me quisiera ahorrar cada línea que vaya a utilizar, importar una clase en específica, porque acá solo estamos importando una clase, la clase HashMat, que pertenece a un paquete de clases llamado útil, y que a su vez ese paquete de clases llamado útil está dentro de un paquete llamado Java, ¿cierto? Si yo quisiera ahorrarme eso y quisiera importar todas las clases que tiene el paquete útil, lo puedo hacer, simplemente reemplazando el nombre hash, ¿cierto?, por un asterisco.
Con eso, ¿qué hace el compilador? ¿Qué comprende el compilador de Java? Estoy importando todas las clases que tenga este paquete. ¿Sí? Todas. Absolutamente todas. Sin necesitar utilizar más elementos que tengan que ver con importación de clases del mismo paquete, pues me podría ahorrar unas líneas adicionales, ¿cierto? Si no, pues simplemente vuelvo y le digo aquí hash mat y solamente importo esta clase, ¿cierto? Solamente importo esta clase. Bueno, perfecto. Aprendimos a agregar esos elementos a ese arreglo asociativo, bueno, a través de un método put que tiene, tal cual, y podemos cargar de diferentes tipos de datos, que más adelante iremos mirando qué otros tipos de datos podemos agregar, ¿cierto? Porque aquí en Java solamente no trabajamos estos tipos de datos que son primitivos, ¿cierto? Cadenas y enteros, y flotantes y booleanos, sino también tipos de datos basados en objetos. Esos son un poco más complejos, pero lo vamos a mirar cómo los trabajamos. Que también podemos acceder a esos valores a través de las claves de esos arreglos asociativos, sin problema, ¿sí? Sin inconveniente, a través de eso, pero tener en cuenta de la conversión de tipos en cuanto voy a tomar ese valor que viene de esa posición, ¿cierto? Perdón, de esa clave o campo, aquí no existen las posiciones, ¿sí? O aplicar el concepto de inferencia de tipos de datos, ¿sí? De inferencia de tipos de datos. Bueno, también los puedo recorrer. Sí, claro, puedo recorrer ese elemento, tal cual. Con un ciclo for también lo puedo hacer. Entonces yo podría decir acá, recorrer elementos del arreglo asociativo. Perfecto. Voy a recorrerlos. Para eso, voy a definir entonces un ciclo por aquí. Voy a abrir paréntesis, cierro paréntesis, abro llaves, estoy por aquí, enter. Dale un momentico, señores. Listo. Bueno, vale. Entonces voy a recorrerlo, tal cual. Voy por aquí. Voy a mirar entonces cómo recorrería. Es por acá. Dentro de este paréntesis. Voy a crearme una variable iterativa, por decirlo así. Pero aquí en este punto ya no es una variable iterativa normal. Como les comentaba, este tipo de estructuras es un objeto, un mapa es un objeto, o sea, una estructura map para Java es un objeto, ya no es un dato primitivo, sino es un objeto, o sea, que le tengo que decir acá que voy a crear una variable iterativa de tipo object, es un objeto, este object es una clase general de Java, ¿cierto? Por decirlo así, o una clase super que sirve para todos, ya después miraremos que usan esos conceptos, y le voy a decir que se llame elemento, por ejemplo, esa variable. Así para aquí 2 puntos y voy a decirle el nombre de la colección que quiero recorrer. En este caso, mi colección se llama mi mapa. ¿Sí? Así por acá. Vamos a darle un enter por aquí. Y vamos a hacer aquí un sort tabulador. Voy a imprimir aquí entonces aquí un elemento. Igual. Aquí, más mi elemento, la variable que tengo por acá. Perdón, elemento. Perfecto. Vamos a mirar qué pasa. Aquí nos está diciendo que un for is no aplicable a una extensión de tipos array. Bueno, no encontró un hashmat por acá. Vamos a mirar qué pasó. Se le llama un mapa, sí, perfecto. Está mi mapa. No hay problema. Lo tenemos, pero... bueno, qué pena, es que estoy haciendo un bucle for, ¿sí? Para ese recorrido. Haciéndose un bucle for y eso no es tan cierto. Bueno, entonces, vamos a mirar algo que se llama una estructura for each, ¿sí? Bueno, esto no es verdad.
una estructura for each que nos va a servir para recorrer este tipo de colecciones. ¿Qué es una estructura for each? Una estructura for each es otro ciclo, otro ciclo que nos permite, ¿para qué? Para controlar recorridos, o sea que viene siendo un ciclo adicional que ustedes no conocieron, ¿cierto? Allá en Python vieron algo que se llamaba for each. No, señor. No, cierto, allá no existe. Pero aquí en Java o en otros lenguajes hay otro ciclo. Normalmente ustedes conocen el while, normalmente ustedes conocen el do while, ¿cierto? Normalmente ustedes conocen el for, pero existe uno que se llama for each, que es encargado para todo este tema de recorrer estructuras más complejas, dinámicas como estas, ¿sí? Y lo vamos a poder utilizar para hacer estos recorridos. Ya lo voy a mostrar entonces cómo sería esa estructura. Señores, 5 minutos, ya marcaron asistencia, que se cierre la asistencia, después no la pueden marcar, ¿vale? Sí, señor, gracias. Marquen la asistencia. Bueno, listo. Entonces necesitamos un ciclo for each para poder hacer este recorrido. ¿De quién? De nuestro diccionario, por decirlo así, acá, o de nuestro arreglo asociativo en Java. Voy a quitar esto por este momento, para que no nos genere error. ¿Listo? Bueno, señores, dejemos hasta aquí porque tengo clase a las 8 y mientras se genera el video y todo, se demora un buen rato. ¿Qué nos quedaría por ver? No alcanzamos, por más que corrimos, nos falta ver excepciones, nos falta terminar de ver esto, nos falta ver el tema de funciones, obviamente no tan profundo, pero lo básico para que miren cómo también funcionan acá el tema de las funciones, ¿cierto? Que acabaríamos la primera semana. Entonces, como no acabamos y no fuimos capaces de acabar, estaríamos abarcando eso el lunes en la primera. Bueno, ya cómo han manejado el tema del lunes festivo antes de que se nos acabe aquí la sesión. Normal, clase normal. Listo, bueno. Pues siempre tenemos Entonces, clase. perfecto. Profe, ¿y el Entonces, resto cuándo lo montaría? listo, no, precisamente voy a hablar de eso. Entonces, como tenemos el lunes, vamos a manejarlo, a pesar de que es festivo, normal, entonces, tal cual. Yo lo venía manejando normal también con los otros compañeros, ¿listo? Entonces, nos queda bien, en la primera hora del lunes vamos a ver lo que nos faltó y proponemos el reto para que, pues, obviamente, si no vemos eso, pues no les puedo colocar un reto con lo que se les propone colocar, ¿cierto? ¿Listo? Queda propuesto y a partir de la segunda hora empezaríamos a ver el tema ya de programación y orientada a objetos que empieza a partir de esa segunda semana. ¿Listo, señores? Listo, profesor, muchas Bueno, gracias. así quedamos. Bueno, señor. Que tengan buena Muy noche, bien. excelente noche. Igual Ya a subo el todos. video y adjunto el código actualizado hasta el punto en que vamos. ¿Listo? Profe, ¿le puedo hacer una preguntita Sí, rápida? profe. Sí, señor, claro. Dígame. Cuando se hace la importación de la librería o las utilidades, si yo le pongo el asterisco y él me las va a cargar todas, ¿esto infiere en la carga o en la ejecución del programa? Sí, claro, va a ocupar más memoria. Sí, Entonces, preferiblemente es cargar las librerías necesarias. También, sí, exacto, preferiblemente sí, pero ya si son, por ejemplo, muchas importaciones, pues a veces lo hacen así, para no tener que escribir Ok. línea a línea, ¿sí? Pero Ok. si son 2 o 3, mejor carga usted las líneas, ¿sí? Listo. Vale, bueno, Muchas gracias, listo, profe. señores, que tengan buena noche, voy a parar aquí la grabación y a finalizar la Gracias, llamada.